tardes. Hola, buenos días. Estamos aquí esta mañana para hablar un poco acerca de la concientización sobre el cáncer de próstata, ya que el día 19 se celebra en nuestro país ese día. Estamos aquí junto con la doctora María Vázquez, que es médico oncóloga radioterápica de nuestro servicio de aquí del INCAR, y hoy trataremos de aclarar algunas dudas y hablar todo lo concerniente al cáncer de próstata. Buenos días, María. Buenos días, Jamie. Buenos días a todo el público que nos puede televisar por la plataforma o las diferentes plataformas que tenemos disponibles. Es un honor y un placer de nuevamente transmitir acerca de los conocimientos en esta ocasión del cáncer de próstata, que es el mes que por excelencia tenemos para celebrar y por ello aumentar la concientización, como bien decías. Así es. Es importante saber que el cáncer de próstata es el segundo en muerte en nuestro país y el que tiene mayor incidencia, que cada año cada vez más jóvenes tienen esta enfermedad, a pesar de que la incidencia es a partir de los 65 años. En nuestro país, lamentablemente, está ocurriendo antes de esa edad. Es importante que sepan que existen muchos factores de riesgo que nos pueden conllevar a tener esta enfermedad y factores que también nos pueden proteger para posteriormente tener ella. La doctora María le va a explicar qué es la próstata y para qué se utiliza. Bien. De manera para resumir o aclarar lo que bien decías, en la población masculina, que es la que posee la glándula prostática, que es una glándula que se encuentra en la pelvis, en los hombres, está en incidencia. El cáncer de próstata es muy frecuente, es el principal en incidencia o frecuencia en los hombres. Por lo menos de 10 hombres a 6 u 8 en algún punto de su vida le va a dar. Así es. Es más frecuente en la raza negra, que es la que abunda en nuestra población. Y este tipo de cáncer no hay nada en específico que el hombre haga o deje de hacer para que le dé la enfermedad. Yo siempre digo que el principal factor de riesgo o que lo que puede predisponer es estar vivo. Así es, haber nacido. Todo el que está vivo le puede dar en algún punto. A partir de los 40 años, por eso se recomienda que empiecen los chequeos. La edad media en que puede aparecer son los 60-65 años, rara vez antes de los 40, pero puede suceder. En poca proporción antes de los 40 puede pasar. Entonces, ¿qué hacemos o qué establecemos? Que a partir de los 40 años ya empiezan sus chequeos. Sí, también, María, es importante que sepa la población que la próstata es una glándula que está localizada por debajo de la vejiga urinaria y por delante del recto, que su función es producir el líquido seminal que va a hacer que los espermatozoides se mantengan vivos para que ustedes puedan embarazar, y también tiene una función de llave que va a hacer que la pipí, ella contribuye para que la pipí salga o no salga de la vejiga urinaria hacia el exterior. Por eso es que la mayoría de los pacientes presentan síntomas urinarios cuando tienen alguna enfermedad en la próstata, ya sea en una enfermedad benigna o una enfermedad maligna. Posteriormente vamos a decir cuáles son los síntomas y signos que el paciente puede presentar cuando tiene esta enfermedad. Así es. Como está dentro de la glándula, que es como si fuese un limón criollo. No es como una pana. En esos hombres que son jóvenes, sí, suele ser pequeña. Según va aumentando la edad, puede pasar incluso a ser del tamaño de un limón dulce, sí, que es el mejor ejemplo. Entonces, como la uretra pasa a través de la próstata, la parte por la mitad, cualquier cosa que crezca y pueda comprimir la uretra va a tener esa manifestación de síntomas urinarios. Exacto. ¿Cuáles pueden ser eso? Que la orina no tenga el mismo flujo, que vea que puede, exactamente, el chorro, que puede liquear. También pueden acontecer episodios o síntomas durante el acto sexual en cuanto a la eyaculación. Impotencia puede producir. Impotencia, porque todo se relaciona por el mismo conducto. Exactamente. También a nivel evacuatorio, pero son más frecuentes los síntomas urinarios. También ellos presentan de noche, que se levantan muchas veces en la noche. La mayoría dice, doctora, me tengo que levantar 4 o 5 veces en la noche a hacer pipí, y cuando termino
tengo la sensación de que todavía no tengo un vaciado completo de la vejiga urinaria. Hay también algunos síntomas que se pueden presentar, como son dolor al comenzar a orinar. Tiene que empujar el paciente para comenzar la micción. Habitualmente eso pasa muchísimo. Hay pacientes que presentan hematuria, que es sangre en la orina. También pueden presentar sangrado cuando eyaculan. Se ven como unos hilos de sangre. O dolor. Y también lo que dijo la doctora María, que pueden presentar impotencia sexual, que es una también de las causas que el paciente acude más cuando ya tiene problemas a nivel sexual. Ojo, aunque el cáncer puede presentar estos síntomas u otra enfermedad como es la hiperplasia prostática benigna, que no es maligno, pero la próstata se puede agrandar. Exacto. Entonces, independientemente de estos, hay pacientes que pueden incluso evolucionar o presentar cáncer de próstata y no tener ninguna sintomatología. Así. El cáncer de próstata al principio, María, no duele ni tiene ningún signo ni síntoma. Habitualmente, cuando la enfermedad va evolucionando, que las células malignas de la próstata, porque el cáncer es un crecimiento anormal de las células que conforman la próstata. Entonces, cuando ella va creciendo, que va ocupando el lugar, el espacio de las células normales, lo que pasa es que el paciente comienza ahí a presentar síntomas. Cuando la enfermedad está al inicio, que el paciente no tiene ningún tipo de síntoma, no acude por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso insistimos en que aunque no tenga síntomas, los hombres tengan sus chequeos a partir de los 50 años, si no hay factores de riesgo en la familia. O sea, un factor de riesgo importante es la herencia. Si en tu familia, tu padre, un hermano, un tío tuvo cáncer de próstata, tú tienes mayor posibilidad de durante toda tu vida de padecer esta enfermedad. Por eso los pacientes que tienen familiares hombres, es importante que si tu familiar tuvo cáncer de próstata, comiences antes, por lo menos a los 40 años. Se recomienda que 10 años antes de la enfermedad que le dio al familiar, el paciente continúe sus chequeos. Así es. Eso no quiere decir que si al abuelo o al papá le dio al 80, se va a empezar a cuidar a los 70, ¿no? Recuerden que es a partir de los 40 años, independientemente de los factores o no. Así es. Entonces, existen muchos mitos en cuanto al tacto rectal. Hay pacientes que incluso preguntan que si es obligatorio el tacto, si no hay una prueba de sangre. Entonces, sí existe una prueba de sangre, que es la que conocemos como el PSA, que es un antígeno prostático específico, pero no es reemplazable del tacto rectal, es la mitad. Los dos se complementan. 50-50, así mismo es. Es importante el tacto para uno tocar cómo está la próstata, si está durita, si hay algún tumorcito. Y también es importante decir, María, que el tacto dura segundos, que no es 2 horas ahí, sino con el pulpejo del dedo, solamente una falange se introduce a donde está lo que es la parte del recto que contacta con la próstata, y al tocar uno puede ver cómo es la consistencia de ella, y también podemos tener como algo presuntivo de que algo malo está pasando en la próstata. Entonces hay que hacerse el PSA cada año y también hacerse el tacto rectal. Indiscutiblemente. Y eso no te va a cambiar el sexo, o sea, ni la masculinidad. No, ni tu preferencia sexual, o sea, porque tú te hagas un tacto, tú no vas a cambiar tu preferencia sexual, y si pasa eso, no pasa nada. Es importante entrar el dedo a tiempo que introducirlo tarde, porque como ya bien sabemos y siempre expresamos, una detección temprana es lo que puede garantizar un manejo oportuno y garantizar incluso la curación del paciente sobre el 90% de los casos que se detectan a tiempo. Así es. Entonces, siempre va a estar abierta la posibilidad, independientemente de los factores, la herencia. Entonces, ¿qué hay que hacerse? Chequearse. Si el paciente ya fue diagnosticado con un cáncer de próstata, es importante que mencionemos cuáles son las opciones o los pasos que este paciente va a llevar. Entonces, citamos de manera general que los 2 tratamientos pilares o fundamentales está primero la cirugía y la radioterapia. Así es. Entonces, la cirugía ya todos bien lo conocen. Todo va a tener criterios, o sea, cada paciente es una cajita individual. Todos no se tratan igual. O sea, porque un paciente mayor con factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, no es candidato para una cirugía. Exactamente. Ahora, un paciente que sea menor, o sea, de 55 años, 40 y eso, sí podría ser candidato, pero hay que hacer una serie de estudios antes de uno decir si va a cirugía o va a radioterapia. Exactamente. De manera inicial,
La evaluación siempre va a estar hecha por su urólogo. Así es. Quien le hace, junto con el examen de próstata, sus analíticas y estudios regulares. Dependiendo de la evaluación del urólogo, el cirujano urólogo, si él considera apropiado operar, dependiendo de que el paciente cumpla los criterios para ellos, entonces es sometido a cirugía. Si el paciente por diversas razones no es candidato a ser quirúrgico, entonces esos pacientes se tratan con la misma posibilidad y probabilidad de curarse con radioterapia. Exactamente. ¿De qué va a depender? De cada factor individual que posea ese paciente. Dependiendo de eso, entonces nosotros tomamos la mejor alternativa de conducta para el paciente. Y es importante que sepa también la audiencia que los pacientes oncológicos se discuten todos en comité multidisciplinario, en el cual intervienen diferentes tipos de médicos. Interviene, por ejemplo, el urólogo, que es quien hace el diagnóstico inicial. Posteriormente, el urólogo lo manda al radiólogo, que le va a hacer la tomografía, gammagrafía y también la biopsia sonodirigida. Muchas veces el radiólogo intervencionista que lo hace. Es importante, Jamie, aclarar que no, así como el tacto rectal no es reemplazable para el examen, la biopsia tampoco lo es para el diagnóstico. No, claro, si una biopsia, nadie puede darte un tratamiento oncológico. Eso es lo que nos va a decir si usted tiene cáncer o no. Entonces, ¿cómo es la biopsia? La biopsia es un procedimiento que se hace con una sonografía transrectal y lo que hace es que le van a tomar algunas muestras de la próstata. Eso se envía donde el patólogo y el patólogo lo pone en un microscopio en el cual va a decir cómo están las células de la próstata, si están malas o son neoplásicas, si están malignas. Ya cuando tenemos, María, ya la biopsia, lo que se hace es que se manda al especialista y el especialista le va a mandar a hacer al paciente estudio de extensión para saber si la enfermedad es una enfermedad de inicio o es una enfermedad que se ha ido ya a otro órgano. ¿Cuáles son esas pruebas? La tomografía de abdomen y pelvis, la resonancia magnética, la gammagrafía ósea, porque el cáncer de próstata donde primero emigra es al hueso. Y ya que tenemos la biopsia, el PSA, la tomografía, la gammagrafía, entonces el paciente se discute en el comité multidisciplinario y se va a decidir cuál es el tratamiento más adecuado para ese paciente. Así es. Es también importante mencionar que con la tecnología han aumentado muchas cosas, claro, y afortunadamente la medicina es una de ellas. Entonces, esos pacientes que antes tenían lesión ósea, sí, ya antes eran diagnosticados como metastásicos y solamente se iban a soporte y manejo paliativo para manejar el dolor y esas cosas. Exactamente. Y ahora contamos con las herramientas tecnológicas, medicamentos y todo un armamento disponible, que pacientes que tienen una carga de enfermedad metastásica no tan alta son pacientes que uno igual trata y se pueden curar. No, y otra cosa importante, María, tú sabes que todos los pacientes de cáncer de próstata no llevan quimioterapia, porque la mayoría de los pacientes creen, de la población en general, que todos los pacientes con cáncer llevan todo tipo de tratamiento. No es así. No es así. Eso va a depender de el estadio clínico que tenga el paciente. Si el paciente tiene un estadio 1 o 2, habitualmente ese paciente va para cirugía, no lleva más nada, seguimiento, control cada 3 meses con analítica de sangre. Ahora, si ya tiene la enfermedad un poquito más evolucionada, también llevaría algo más de la cirugía, que sería el bloqueo androgénico, que es una hormona que se le coloca al paciente para bloquear la otra hormona, que es la testosterona y el andrógeno, para que la enfermedad no siga creciendo, porque el cáncer se alimenta específicamente en el cáncer de próstata de esa hormona que se produce en el testículo y en la glándula suprarrenal. Entonces, cuando el paciente sí amerita quimioterapia, es cuando la enfermedad está muy evolucionada, que se ha ido a otro órgano, ya sea al hígado, a los huesos, al pulmón, a la cabeza. Ahí sí amerita quimioterapia, pero no todos van para quimioterapia de inicio, no. Cirugía, radioterapia con bloqueo androgénico y posteriormente, si la enfermedad evoluciona hacia metástasis a nivel de órganos vitales como es el hígado, los pulmones, los huesos y el corazón, entonces en esa parte es que ya llevaría quimioterapia. Y ahora hay otros medicamentos, María, que se le pueden añadir a los pacientes, que los pacientes incluso metastásico al inicio pueden durar hasta 10 años vivos, con buena calidad de vida. ¿Qué es lo que uno busca, Jamie? Es bueno transmitirle al público que en aquellos pacientes que no se pueden curar, uno puede cronificar la enfermedad. Así es. Y son pacientes que, así como se vive con diabetes, con hipertensión,
los pacientes llevan su vida normal y durante un largo tiempo. Así mismo. Incluso muchas veces se pueden ya en un tiempo prolongado morir de cualquier otra cosa. Y no de cáncer. Ya la palabra de cáncer no es me voy a morir a los 3, 4 meses, ya todo eso ha cambiado. Por eso que insistimos tanto en la detección precoz. Diagnóstico oportuno. Exactamente, acudir a cada año a hacerse sus chequeos a su urólogo con su TAT, su PSA, porque si lo detectamos a tiempo, más probabilidad tiene el paciente de curarse y durar 20, 25 años vivo y no morirse de cáncer de próstata. Si uno recibe un paciente en estadio muy avanzado, pues ya uno no tiene esa opción o esa herramienta de ofrecerle curación a un paciente. Exacto. Entonces, eso va a ser la línea divisoria entre sí versus no. Y eso está en manos de cada hombre. Así es. O sea, de él va a depender. Yo entiendo que en nuestro país, en nuestra cultura, porque tenemos una cultura machista, lamentablemente, un poquito fuerte, acuden menos por eso, por el tema del miedo que tienen al tacto, porque creen que es algo que es muy doloroso. Yo tengo para decirle que nosotras las mujeres tenemos que ir cada año, a partir de los 40 años, a hacernos la mamografía y papá Nicolau, y vamos sí o sí rigurosamente, porque eso nos va a ayudar a bajar el riesgo de tener, de encontrar una enfermedad muy avanzada, ya sea de mama o sea de cuello uterino, y molesta más que el tacto hacer un papá Nicolau. Yo creo que hemos mejorado. Sí, nos falta mucho por mejorar, mucho, pero y la idea es motivar a aquellos que aún no han entrado en el ritmo de hacer sus detecciones tempranas, de que tenemos que aprovechar toda la gama disponible. O sea, el acceso a salud, los medios diagnósticos y de tratamientos que ofrecemos. Lo bueno es que tenemos en nuestro hospital, el INCAR, es un hospital que coge todo tipo de seguro médico, el de SENASA, que además si usted no tiene dinero, podemos aquí ayudarlo a hacerse todos sus estudios, que contamos con un equipo multidisciplinario, además tenemos radioterapia con las máquinas top, o sea, lo último que tenemos en acelerador lineal, lo tenemos aquí disponible, en el cual los pacientes aquí pueden hacerse la biopsia, la tomografía, la resonancia, el PET óseo y los tratamientos como el bloqueo androgénico y también la radioterapia, que también se da aquí. Tenemos radioterapia de intensidad modulada, guiada por imagen, 3D. Todo lo que usted pueda necesitar como de tratamiento radioterápico lo tenemos aquí, lo ofrecemos aquí en el INCAR. Y si el paciente, por ejemplo, lamentablemente llega en una etapa ya avanzada, lo mandamos a oncología clínica, en el cual contamos con un equipo excelente de oncólogos clínicos que le va a dar apoyo. Contamos también con un equipo excelente de urólogos que también le va a poner tratamiento si el paciente lo amerita, y si el paciente llega muy evolucionado también y amerita ingresos, también contamos con eso en nuestro hospital. Doctora Rosy Félix le manda besos a su excelente doctora Jamie. Gracias. Y Rosy dice que realmente sí, que en la sociedad, desde que se habla de cáncer, pues la gente lo relaciona a la muerte. Sí, así no es. Lisette pregunta, dice, buen día, mi suegro tiene 76 años, tiene cáncer de próstata grado 2, no lo van a operar, no le dan quimio, le ponen una inyección en el abdomen porque él es hipertenso. Ya, bueno. Ese paciente bien, según las características que ella describe, sería un paciente que sería ideal para tratar con radioterapia. Y es un tratamiento radical similar a la cirugía sin los efectos secundarios que da la cirugía. Yo quiero, antes de avanzar, que citemos en qué consiste la radioterapia, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son los pacientes que califican, esas manifestaciones que podemos dar o no. Entonces, doctora Ruiz, descríbanos qué es la radioterapia. Bueno, la radioterapia es un tratamiento a base de radiaciones ionizantes que se hace en un equipo que se llama acelerador lineal de electrones y fotones. Es un equipo que es abierto y lo que hace es que tiene algo dentro de la máquina que va a emanar un rayo que va a ir directamente a la zona que queremos tratar. ¿Cómo actúa la radioterapia? Va directamente al ADN del cáncer y lo que hace es que lo divide y se muere el cáncer. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? Primeramente, el paciente tiene que tener un diagnóstico de cáncer y tener, justificación de que lleva radioterapia. Para eso, al paciente, antes de comenzar el tratamiento, tenemos que pedirle todos los estudios que le mencioné anteriormente, se discute en comité de tumores y entonces se decide qué dosis va a recibir cada paciente. La radiación que se da en cáncer de próstata
no es la misma que se da en mama. O sea, la cantidad de radiación es diferente y va a variar del tipo de cáncer que vayamos a tratar. Todo va a depender de qué tipo de célula vayamos a tratar. Exactamente. Entonces, hay establecido a nivel internacional y consensuado qué dosis necesita cada órgano o cada tipo de cáncer para ser controlado. Así es. Entonces, ¿de dónde sacamos eso? De la biología. Como bien le mencionaba la doctora Ruiz, el cáncer está compuesto por células, nuestro cuerpo completo. Entonces, son células que funcionan bien por X o varias razones, empiezan a formarse mal, se convierten en malignas y es lo que forma un tumor. Entonces, ¿qué hace la radioterapia? Son haces dirigidos, como la doctora le menciona, células, de manera que la pueda romper y así eliminar el tumor. Y muy importante, María, las máquinas que tenemos son tan sofisticadas y las técnicas que tenemos, que por ejemplo, si usted tiene un cáncer en este dedo de la mano, la radiación va a ir a este dedo de la mano. Tiene la particularidad que con multiláminas cerramos y cubrimos las partes que están sanas, que están cerca del tumor. O sea, la radiación no es en el cuerpo entero, como la quimio, que es un medicamento que va por los brazos y va al cuerpo entero y tumba el cabello y el paciente tiene muchos síntomas. La radioterapia es diferente porque es localizada donde está el tumor. Y por eso los pacientes tienen menos efectos secundarios y lo que pueden tener son porque los órganos que están cerca de la próstata, como son la vejiga urinaria y el recto, se inflaman un poco y pueden tener algunos síntomas como un poquito de ardor cuando estemos ya a mitad de tratamiento, cuando hacen pipí, algunos presentan diarrea si no llevan la dieta que le ponemos antes del tratamiento, pero habitualmente el tratamiento se hace ambulatorio, los pacientes van al centro una vez al día, 10 minutos de lunes a viernes, pueden ir comido, desayunado, con sus medicamentos tomados y la mayoría pueden ir solo, incluso trabajan, van al centro, se dan el tratamiento y luego se van a su trabajo porque los efectos secundarios son mínimos que le da el tratamiento de la radioterapia en pacientes que están tratados con cáncer de próstata. Y así como le menciona la doctora, que podemos tratar un dedo protegiendo todo lo que están alrededor, que es lo que nosotros llamamos órganos de riesgo. Aunque estén cerca del área que vamos a tratar, es prioridad en nuestro manejo proteger esos órganos que no tienen enfermedad. Por lo que, si no irradiamos o no causamos daño alguno a los que están cercanos, pues con menos proporción al resto de los órganos y pues con muchísimo menos proporción sale el paciente a pegarle o emitir radiación a otra persona. Esa otra cosa. Hay muchos pacientes que creen que la radioterapia se pega. No se pega. Hay muchos tipos de radiaciones. Exacto. Y es bueno especificarlo. Hay unos en lo que sí, que se administran fármacos y el paciente hay que aislarlo por un tiempo determinado. Cuando se de tiroides específicamente. Pero en este tipo de tratamientos que utilizamos en radioterapia, el tipo de radiación no es contagiante. No se contagia. O sea, puede estar con niños, mujeres embarazadas, porque la radiación se le va a quedar al paciente dentro de la próstata, que es el órgano que estamos irradiando en ese momento. Así es. Yo creo que se nos queda algo importante, hablar de los factores de riesgo que pueden predisponer a que el paciente tenga cáncer de próstata, como por ejemplo ser masculino, o sea, sí o sí, igual que nosotras, que como somos mujeres tenemos un 99% de tener cáncer de mama, ustedes como hombres tienen el 99% de tener el 100% cáncer de próstata, porque nosotros no tenemos próstata las mujeres, solamente los hombres. Así es. Entonces, por ejemplo, la edad, mientras más usted envejece, también así envejece la célula de nuestro cuerpo y tenemos mayor posibilidad de tener un cáncer por la descomposición celular y la mitosis que tiene. También la raza negra, caucásica, que nosotros tenemos un componente muy fuerte, tiene mayor predisposición a tener esta enfermedad y a morir por cáncer de próstata. No sé si tú sabes, María, que en el Caribe somos el número 1 en fallecimiento por cáncer de próstata. Sí. Lamentablemente. Por eso queremos aumentar la concientización de que aprovechen las plataformas disponibles. Plataforma física y personal profesional muy capacitado para hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento también. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Tengas recursos o no tengas recursos, no se limite. Puede no tener seguro, igual hay que acudir y se busca la forma. Lo importante es que los pacientes sean diagnosticados y si amerita un tratamiento, se le aplica su tratamiento a tiempo. Forma siempre habrá. Así. Además, solamente hay que acudir. Tenemos aquí una consulta de detección precoz de mujer y de hombre que pueden venir a su chequeo con su urólogo.
Y además, como le he dicho, el seguro SENASA aquí le cubre un 100% a los pacientes que no tienen que pagar absolutamente nada de diferencia para los procedimientos y para las cosas que tengan que hacerse aquí. Así es. Son varios pasos lo que hay que dar, pero el primero depende de ustedes. Así como la doctora Ruiz mencionaba, que los pacientes siempre lo discutimos en un comité multidisciplinario, trabajamos de manera conjunta, o sea, es un equipo completo. El paciente solo tiene que llegar y uno lo orienta. O sea, por más arduo que se vea que hay que hacer esto, aquello, no hay forma, no puedo, siempre se puede. Sí, solamente hay que acudir. Así es. Doctoras, con respecto a la vida sexual del paciente de cáncer de próstata, ¿pueden decirnos algunas pinceladas? Bueno, sí. Si el paciente se opera, si es quirúrgico y se opera, habitualmente, si no se hace una técnica sofisticada en cirugía, que puede ser con el robot Da Vinci o con una laparotomía, a veces los urólogos cortan lo que es la parte nerviosa que hace que ustedes tengan erecciones, y muchas veces cuando se quita la próstata se va esa parte y el paciente lamentablemente posteriormente no puede tener erecciones y por ende relaciones sexuales. En la parte de la radioterapia eso no pasa. Baja sí, tiene un porcentaje de que en un tiempo largo el paciente pueda tener y sufrir de disfunción eréctil porque se inflama un poco lo que es el bulbo peniano, y nosotros lo cubrimos incluso con la multilámina del equipo. Y a veces en el proceso los pacientes bajan un poco lo que es el libido sexual y el tema sexual por el tratamiento de la radiación, y más aún cuando le ponemos el bloqueo androgénico, si lo amerita, porque la hormona testosterona es la que hace que el hombre tenga deseo sexual y por ende tenga virilidad y tenga erecciones. Si el paciente está con esa hormona que siempre se pone por un tiempo determinado, no para siempre, dependiendo del cáncer, si es bajo riesgo, intermedio o alto riesgo, va a ameritar o no va a ameritar esta hormona. No siempre se pone. Se pone o por 6 meses, o por 1 año, o por 2 años. Durante esté con ese medicamento, como estamos bloqueando lo que es el androna, el paciente no va a tener deseo sexual y por ende no va a tener erecciones. Ahora bien, cuando ese tratamiento se quite, que se elimine esa hormona del organismo nuestro, ellos van a comenzar a tener relaciones, porque van a tener deseo sexual, el libido va a volver. Si el paciente, por ejemplo, está en radioterapia y no amerita bloqueo androgénico y hizo una cirugía que no le tocaron los nervios pudendos, el paciente puede mantener relaciones sexuales, porque incluso la enfermedad no se pega, el cáncer no se pega, ni tampoco le va a hacer daño al paciente porque esté en radioterapia o en otro tipo de tratamiento, ni le va a hacer daño al paciente ni tampoco a su pareja. O sea que si tiene un diagnóstico de cáncer de próstata, puede efectivamente mantener relaciones sexuales porque no le va a hacer daño ni a usted ni a su pareja. Es importante mencionar que en todo lo que hagamos siempre va a haber un riesgo. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo de que uno puede salir a la calle y tiene el riesgo de que lo choquen. Así es. Pero no nos limitamos a salir. Libre. Dios me libre. Todos los días salimos igual, tomando las medidas, obviamente, y cuidándonos, claro. Pero siempre hay un riesgo, sea con la cirugía o sea con radioterapia. Entonces, ¿qué hacemos? Que esa probabilidad sea la mínima posible. Tenemos manera tecnológica y de personal de proteger esos órganos que tienen que ver con la virilidad del hombre. Sí. Y hay pacientes, Jamie, que es importante mencionarlos, que pueden ir a una cirugía porque calificaban para ser operados y posteriormente necesitar radioterapia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un riesgo en la cirugía de causar complicaciones, siempre va a haber un riesgo en todo, y se aunan o se sumarían los riesgos que brinda la radioterapia también, sí, como un método invasivo al final. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamos? Y es lo que los urólogos hacen, que esos pacientes que tienen ese riesgo elevado de no salir curados totalmente de una cirugía, ellos se abstienen de la cirugía y lo envían directamente a radioterapia. Exacto. Sí podemos decirle que como hay riesgo en todo, y tomamos las medidas, el porcentaje y las estadísticas que nosotros tenemos en los pacientes durante el tratamiento y después es que siguen su vida sexual completamente normal. Así es. Y no le hace daño ni a ellos ni a su pareja en lo absoluto. Así es. El paciente puede tener su vida normal. Normal, incluso como te expliqué anteriormente, el paciente
está en su casa, viene el tratamiento, se va a su trabajo y puede mantener relaciones con su familia y con su pareja sexual, porque muchas veces eso no le va a ocasionar ningún tipo de problema. Sobre los medicamentos que mencionaba, que son los del bloqueo hormonal, sí. Lo que se hace es sopesar riesgo-beneficio. Entonces, si el paciente amerita que se le haga una supresión hormonal durante determinado tiempo, dependiendo de en qué etapa esté, hacemos un riesgo-beneficio de que pueda tener una disminución del líbido en 6 meses o a 2 años, pero que después pueda tener su vida normal. Exacto. Es un riesgo-beneficio. Es que eso va a depender, porque si el paciente comienza con un PSA mayor de 20, se va a beneficiar según la guía clínica, porque tienen que saber que nosotros trabajamos apegados a guías internacionales, a la NCCN, a la Sociedad de Urología Americana, Europea. O sea, que no son cosas que nosotros lo hacemos porque queremos, sino que todo lo que hacemos, el manejo del paciente, es apegado a las guías internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que cada estratificación de la enfermedad va a llevar o no el bloqueo. Y si el paciente comienza con un PSA muy elevado, mayor de 20, va a llevar su bloqueo, porque eso va a disminuir el riesgo de que a 5 años la enfermedad pueda aparecer. Entonces, a veces es mejor tú tener 2 años sin tener relaciones porque no tenga deseo sexual. Y ojo, que no todos los pacientes presentan los mismos síntomas. Verdad. Hay pacientes que tienen su bloqueo completo y tienen su vida sexual normal. Sí, yo me extraño mucho porque las guías, o sea, lo dice la prescriptura, dice que no tienen ningún tipo de alivio sexual, pero yo tengo muchos pacientes en bloqueo que mantienen una vida sexual normal. Así es. O sea, yo me he sorprendido mucho, pero pasa eso. Entonces, yo creo que hay que ver, como dijiste anteriormente, riesgo-beneficio, y que si su urólogo o su oncólogo clínico radioterápico le indica su bloqueo, que se lo ponga, que no tenga miedo a que va a tener, es verdad, un tiempo sin mantener relaciones por la bajada de la libido, pero eso va a hacer que su supervivencia y su curabilidad aumente, sea mayor que si no lo usara. Sí. Por aquí están pidiendo que suban ese video a sus páginas. Ah, claro, claro que sí. Este video va a quedar en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Instituto Nacional del Cáncer Rosemilia Sánchez Pérez de Tavares. Suscríbase, porque cada vez que hacemos una de estos live, pues luego lo subimos a la plataforma de YouTube y ahí lo pueden ver la repetición, si es que usted se unió luego de que las doctoras comenzaron. Si nos quieren dar un resumen. Yo quiero decir algo antes de concluir, y es que es importante hacer una vida saludable, llevar una vida saludable, hacer ejercicio por lo menos media hora al día, cada día. Un ejercicio cardiovascular que usted sude y que se sienta sofocado. Es importante aumentar la ingesta de frutas y vegetales y disminuir la ingesta de grasa, que comemos aquí mucho chicharrón, y sobre todo disminuir la ingesta de alcohol, porque lamentablemente nuestros hombres toman mucho alcohol. Sí. Se ponen en un colmadón a tomarse 10, 15 cervezas, y si no también es ron todo ligado. Entonces es importante tomar con moderación, porque se ha evidenciado que si usted tiene una vida desorganizada, come alimentos ricos en grasa y toma mucho alcohol, tiene mayor probabilidad de padecer este tipo de enfermedad. No, cualquier enfermedad. Cualquier cáncer. Entonces hay estudios incluso que hablan que nosotros llevamos una vida organizada, tenemos hasta un 40% menos de padecer todo tipo de cáncer durante nuestra vida. Entonces, ¿por qué no llevar una vida sana y una alimentación sana? Sí, como quiera nos puede dar, sí. Nos puede dar, sí. Pero podemos hacer una diferencia en qué tanto yo me acerco a que me pueda suceder versus a que me alejo cuidándome un poquito más. Entonces, siempre surge la pregunta de que, ¿qué alimento da cáncer? Que si la carne, que si derivado de tal cosa. Yo pienso que aunque no exista aún, no tenemos evidenciado que tal alimento en específico produce cáncer, pero lo que sí está demostrado es que la manera en que nosotros nos alimentemos puede condicionar nuestro organismo a padecer no solo cáncer, hipertensión y diabetes son la más común. Así es. Entonces, ¿qué va a tener? Que si nuestro organismo, esas enfermedades que se producen, dependen de daños que tengamos en nuestro organismo, pues obviamente si hacemos o lo alimentamos de manera no saludable, vamos a tener mayor probabilidad de esto y cualquier otra. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que resumir y fijar? Que el cáncer de próstata es una enfermedad que se puede detectar a tiempo y curar. Hay muchas opciones, que eso va a depender tanto de las disponibilidades o lo que amerite el paciente en relación a la parte médica,
que sea lo que el paciente lleve y también lo que el paciente quiera hacer, que eso es muy importante y también lo tomamos en cuenta. Así es. Entonces solamente hay que acudir, que a tiempo todo tiene solución. Que los hombres mayor de 50 años deben acudir cada año a hacerse su tacto rectal y su PSA, y si tiene algún familiar que ha padecido cáncer de próstata, deben comenzar sus chequeos a los 40 años, porque un tacto al año no hace daño. No. Así es.